Voy a esperar hasta que se acomoden todos, hasta que ya no haya competencia. Hermanos, en esta mañana el Señor los bendiga. Quiero decirles una cosa. Sinceramente, creo en el Dios que la hermana Verónica Reséndez imploró. Yo creo en ese Dios. Le digo a la hermana que ella tiene el don de la oración, y qué bueno. Se nota, se siente que la oración sale del corazón. Todos quisiéramos orar, pero no tenemos todos ese talento, porque es un talento también. Y aunque no quiero decir con esto que no debemos orar, por supuesto que debemos orar, pero a solas con el Señor. Creo en ese Dios firmemente y por esa razón creo yo estar aquí en este lugar. Y si estoy aquí, yo le he pedido al Señor, Señor, que yo desaparezca y que seas tú el que hable. Y espero que de esa manera sea. Voy a pedir a la cabina si me pueden poner ahí al frente en el libro de los Hechos, el capítulo 13, del verso 18 al 22. Con eso vamos a empezar en esta mañana, pero vamos a elevar una oración al Señor, a ese mismo Señor que nuestra hermana Vero invocó. Vamos a suplicar que Él sea el que nos abra el entendimiento, de tal manera que podamos entender el mensaje de esta mañana. Es un mensaje, creo yo, necesario para la iglesia. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta mañana nuevamente rogamos que tu presencia permanezca con nosotros. Señor, tú no eres el invitado de honor, no, tú eres el dueño de la casa, nosotros somos los invitados. Nos has invitado a estar delante de tu presencia y basado, Señor, en esa invitación queremos escuchar tu voz, saber qué es lo que tú nos tienes para nosotros, pues nosotros somos los que hemos venido. Tú nos has llamado, difícilmente nosotros podemos venir si es que tú no nos traes. Y es por eso que en esta mañana la salvación solamente depende de ti y nosotros aceptarla, es lo único que podemos hacer. Quédate con nosotros y que al abrir tu palabra, sea tu palabra la que se sienta, se oiga, se escuche y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones de tal manera que puedan ser transformados para honra y gloria de tu nombre, porque es el carácter de Cristo el que queremos tener y es el único que nos llevaremos al cielo. Gracias, en Jesús te lo agradecemos. Amén. No sé si, no hay nadie en arriba, para que le pudieran bajar un poquito la luz allá, porque no alcanzo a mirar bien las letras. El título del tema hoy se llama Líderes para el siglo XXI. ¿Por qué líderes para el siglo XXI? Porque estamos en el siglo XXI. Pero vamos a tomar como ejemplo los siglos anteriores. Dios nos ha dado ejemplos a seguir y Él ha puesto en su palabra una promesa de que seremos como ellos si nos dejamos guiar por ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 18 dice: y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. El verso 19: y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. El verso 20 dice: y después, como por 450 años, diole jueces hasta el profeta Samuel. Y el verso 21 dice: y entonces demandaré rey. Y entonces demandaron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y el verso 22, que es el que quiero que entendamos, dice: y quitando aquel, levantóles
por rey a David, el que dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Queridos hermanos, en esta mañana básicamente el tema es para nosotros. Para nosotros que creyendo que guiados por el Espíritu Santo nos paramos aquí al frente o estamos al frente de algún liderazgo. ¿Por qué? Hermanos, porque si el liderazgo anda mal, la iglesia va a andar mal también. Si el liderazgo funciona, la iglesia va a funcionar. Y hermano, quiero que sepan, ser líder es un privilegio, pero es una responsabilidad. Y si solamente tomamos el privilegio, estamos olvidando la segunda parte, responsabilidad. Y cuando las cosas se hacen irresponsablemente, lógicamente es difícil. Ahora, hay una cosa muy importante. Retrocediendo un poco hacia anterior, ustedes leyeron la historia que resume básicamente todo lo parte del Antiguo Testamento, la historia de Israel sacado de Egipto, etcétera, etcétera. Ustedes van a recordar que Saúl fue puesto no por la voluntad divina, sino por la voluntad de los seres humanos. Y es triste cuando nosotros pensamos que porque tiene ciertas características visibles, creemos que es una persona capacitada para liderar ciertas cosas, y quiero decirles, tal vez Dios no esté de acuerdo, pero Dios acepta y cumple el deseo, a pesar de que Él no esté de acuerdo. Después de 450 años, ustedes lo notaron, Dios los dirigió a través de los jueces, pero Él era el líder, Él era el que dirigía. Pero después de 450 años, el pueblo se quejó y dice, nosotros queremos ser como las demás naciones. Cuando tú y yo queremos ser como las demás naciones, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos rechazando el liderazgo de Dios. Nosotros queremos ser como las demás naciones, ya no queremos ser diferentes. El Señor quiere que seamos diferentes. O hay diferencia o somos los mismos. Queremos tener un rey que pelee nuestras luchas, que vaya al frente, que Él sea el que gobierne. Samuel le dolió el corazón, pero a pesar de todo eso, fue y comunicó con Dios. Noten, es interesante que un líder no reacciona automáticamente diciendo se va a hacer esto, no. Él le dolió, pero consultó a aquel que es líder de líderes. Y le dijo, Señor, tú has escuchado lo que tu pueblo ha dicho. Ellos quieren ser como las demás naciones, y ya no quieren ser un pueblo especial, quieren ser como los demás. Han exigido rey. Y Dios les dijo, no te preocupes, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Y quiero decirte, querido hermano, cuando tú y yo agarramos la autoridad que nos otorga la iglesia, o pensamos que nos otorga la iglesia, quiero decirte que lo primero que debemos hacer es consultar en oración al Señor. Líderes para el siglo XXI tienen que ser diferentes, deben ser diferentes, deben vivir diferentes, deben de ser diferentes de todos los demás. Y Dios le dijo a Samuel, haz como ellos han pedido, pero explícales bien las consecuencias de las decisiones que están tomando. Cada día hacemos decisiones y las decisiones traerán sus consecuencias. Cada decisión que tomemos tendrá sus resultados en su momento. Puede tardar, pero llegará en su momento. Dios le dijo a Samuel, al tomar rey, no solamente el rey les quitará los hijos para formar el ejército, les quitará la siembra para sustentar a él y a su ejército, y tendrá todas las comodidades y ustedes pagarán impuestos. Pero si a pesar de todo eso quieren hacerlo, adelante. Tristemente el pueblo aceptó el reto y se fue adelante. La historia de Israel es una historia que se volverá a repetir. Saúl fue pedido por el pueblo, mas David fue conforme al corazón de Dios. Otro caso muy interesante que yo sé que la mayoría de nosotros conocemos, que está en el libro de los Hechos, no lo vamos a buscar porque son muchos pasajes, pero solamente quiero que entendamos otro
hecho interesante que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Se acuerdan ustedes que 12 discípulos había llamado al Señor? Pero uno dice él que era diablo. Es interesante, yo me pongo a pensar qué tan directa es la palabra de Dios que no le da vueltas como a veces nosotros tratamos de hacer. Tratar de no lastimar a las personas. Querido hermano, querida hermana, quiero decirte una cosa, Dios es directo. Y qué bueno, gracias a Dios por eso. Porque Él no da sobaditas, no, Él va directo, pero siempre con un propósito de traerte. La lección de esta mañana enfoca exactamente esto. Ustedes leyeron todos los 3 capítulos del libro de Nahum. Nahum, ¿verdad? Fue el libro que leímos. No, pero el segundo. Nahum fue el último libro que leímos en la parte del jueves, a menos que no lo hayan leído. Los 3 capítulos, ustedes notan que es pura, los 3 capítulos es de juicio. Y como todos se dieron cuenta, ¿es necesario juicio? Por supuesto que es necesario, porque el juicio hace justicia a la injusticia y ahí resaltan los humildes. Uno era diablo y se perdió como debía ser. La decisión que él tomó tuvo sus consecuencias y tristemente se ahorcó, dice la Biblia. Pero ¿qué dijeron los 11 discípulos? Bueno, el Señor se fue, quedamos 11, tenemos que reemplazar al otro. Y dice que juntaron, miremos a todas las personas y noten, yo no niego y no dudo de que esas personas que ellos nombraron eran como ellos dicen, pero no eran suficientes tal vez. En otras palabras, no encajaban en el propósito divino. Recordemos, nosotros estamos tratando de cumplir el propósito divino, no el propósito humano. Nosotros hemos sido llamados para ese propósito y cuando el propósito divino no se cumple, entonces la voluntad humana es la que trata de imponerse. Se juntan los 11, nombran a 2 y dice, echemos suertes y el que caiga, la suerte es para el que gana. ¿Y quién fue el que cayó? Dice Matías. Y yo pregunto, ¿dónde aparece Matías como discípulo? No aparece. Sin embargo, en el capítulo 9, después de un tiempo después, Dios se le aparece a Saulo de Tarso y ahí se convierte en el gran apóstol San Pablo. Y quiero que sepan, de todos los 12 discípulos, el que más resuena es el apóstol San Pablo. Así es que, ¿cuál era la voluntad de Dios? El apóstol Pablo. ¿Me entienden? 2 decisiones equivocadas de los seres humanos, pero cuando Dios no está de acuerdo, permite que ocurra, pero simplemente los aplaca. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios tiene que ser. Yo espero que en el nombramiento que se haya hecho, hayan pensado primero en la decisión del Espíritu Santo y las personas que nos han otorgado el liderazgo sea por voluntad divina y pongámonos a trabajar, hermano, porque para eso nos han llamado. Y digo, para eso nos han llamado, porque yo soy uno de ellos. Claramente le dije al pastor cuando él me avisó, pastor, con todo gusto, con una condición de que me permita trabajar, porque si no me permite, sabe que yo con cargo, sin cargo, yo voy a hacer la obra que Dios me ha dado. Porque yo no necesito ningún liderazgo para trabajar, yo no necesito ninguna autoridad para trabajar, la autoridad la recibo del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos es interesante que la historia de Israel, una vez más recalco, es una historia que se vuelve a repetir y que los líderes de antiguos tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. En otras palabras, no debemos de quitarle el liderazgo que el Espíritu Santo hace. Nosotros podemos ser líderes, pero líderes aprendices, líderes que se someten bajo la dirección del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo trabaja, la obra del Señor será una realidad. Hay una historia muy interesante que nos va a ayudar a entender mejor esto y ahora sí vamos a ir, si tienen sus Biblias y si no pueden ponerlo en la pantalla en 1 Samuel capítulo 13 y ahí es donde nos vamos a quedar. Note usted la diferencia entre un líder dirigido por el Espíritu Santo o escogido por Dios y un líder simplemente escogido por los seres humanos. El capítulo 13 de 1 Samuel, no sé si tengo oportunidad de ponerlo en la pantalla. En la pantalla, por favor. 1 Samuel capítulo 13. Y vamos a buscar algunos versículos claves que nos van a ayudar a entender cuál es el propósito divino. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 1 al 3 es interesante para entrar de lleno. Dice el verso 1
Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Milpa y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en el pueblo, cada uno a sus tiendas. El verso 3, quiero que noten el verso 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y note el verso 4. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Hermano, ¿quién fue el que atacó? Dice. ¿Quién? ¿Saúl? Se me hace que se perdió en la Biblia. Lean el verso. Jonathan fue el que atacó. Sin embargo, ¿quién fue el que apareció? Jonatán. ¿Se dan cuenta? Se supone, ¿quién tenía más gente? Saúl. Jonatán tenía solamente 1,000. Sin embargo, él fue el primero que fue a atacar, y en el verso 4, ¿quién se llevó la gloria? ¿Jonatán? Saúl. Léanlo otra vez, porque se me hace que o estoy viendo mal o ustedes no están viendo. En el verso 3, y Jonatán, o Jonatán, como ustedes gusten decirle, atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Solamente tocar trompeta, pero el que había atacado era Jonatán. Y el verso 4 dice claramente: y todo Israel oyó que se decía, que se comentaba: Saúl ha atacado la guarnición. Es interesante. Note lo que dice el verso 6 y 7. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. Hermanos, aquí hay una historia bien interesante. ¿Para dónde se fue el pueblo? Dice. Hermano, a esconderse. A esconderse dentro de las cuevas, dentro de las peñas, y algunos dice que cruzaban el río y se fueron. ¿Saben? Se habla mucho de la persecución. Se habla mucho de la vida en las montañas. Pero como dijo el pastor Argumedo, ¿para qué piensan en la persecución si ni siquiera te van a perseguir? Si no eres diferente, es igual que todos los demás. ¿Por qué va a venir la persecución? Persecución será para las personas que son diferentes. Jesús fue diferente, por eso fue crucificado. Los discípulos eran diferentes, por eso fueron perseguidos. Los valdenses eran diferentes, por eso fueron perseguidos. La persecución vendrá a los diferentes, no a los iguales. Cada uno seguirá su grupo. Jonatán atacó con menos hombres, y noten la diferencia en el verso, por ejemplo, 2 del capítulo 13, regresando una vez más para que ustedes noten. El verso 2 dice: escogió luego a 3,000 hombres Israel. ¿Cuántos hombres tenía Saúl? 3,000. Ahora no, lean el verso 15.
Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabad de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él. ¿Como cuántos? ¿Dónde estaban los 1,400? Corrieron, se escondieron, huyeron. ¿Por qué? Porque era tiempo de guerra. Ahora, no voy a leer los versículos anteriores, pero si usted lee, usted va a notar que dice que Saúl, donde estaba, dice que escuchó el alboroto, y Samuel le había dicho: espérame ahí 7 días, a los 7 días voy a llegar. Y como el temor atemorizó a Saúl, dice que ¿dónde está Samuel que no aparece? Entonces él dice que se esforzó para ofrecer sacrificio, y cuando ofreció, aparece Samuel, y Samuel le dice: ¿qué es lo que has hecho? Dice: Señor, tuve miedo, y como tú no aparecías, pues me esforcé para ofrecer sacrificio. Y entonces viene la sentencia: neciamente has hecho. En otras palabras, no tuviste fe en esperarme. ¿Por qué debías de hacer lo que no debías de hacer? Querido hermano, querido líder, una cosa es muy importante: lo que el Señor te ha mandado a hacer, hazlo, pero no te metas en otra área que no te corresponde. No trates de tomar el lugar que solamente al sacerdote le corresponde. En otras palabras, ofrecer sacrificio, ¿a quién le correspondía? A Samuel. ¿Quién era Samuel? ¿Y quién era Saúl? ¿A qué se supone que se tenía que dedicar Saúl? A la guerra, a la defensa del pueblo. ¿A qué se tenía que dedicar Samuel? A la adoración, a lo espiritual. Sin embargo, un soldado quiere tomar el lugar de un sacerdote, y bíblicamente Dios no acepta eso. Por lo tanto, te aconsejo, querido hermano, querida hermana que tiene liderazgo: trabaja donde Dios te puso, pero no intervengas donde no debe ser, porque entonces estás metiendo en terreno equivocado, y Dios sabe a la obra que nos ha puesto. ¿Sí me explico? Y entonces puede llegar a ocurrir que decía: ¿sabes qué? Dios te ha desechado. Dice: este es el momento, esta es la prueba que se necesitaba para que tu reinado se estableciera completamente. Noten ustedes, siguiendo los pasos, el rey Saúl fue puesto por la voluntad de los hombres. Aunque Dios no aceptaba, Dios le dio la oportunidad, pero en la primera oportunidad falló. Y nosotros tenemos oportunidades también, pero si fallamos, automáticamente dice: serás desechado, y levantaré a alguien que será conforme a mi corazón. Lo primero que el líder debe tener en mente, debe tener 2 características. Número 1, ser fiel a Dios, fidelidad. Y número 2, obediencia a Dios. De lo contrario, no se lo es desechado por Dios, sino de los hombres. En el verso 22 del mismo capítulo 13, continúa la historia, dice, verso 22 dice: así que aconteció que en el día de la batalla no se hallaba espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Aquí vamos a encontrar 2 líderes que tenían el armamento suficiente, y vamos a decir suficiente personal para defenderse, pero el pueblo, ¿cómo estaba? Desarmado. Y a veces me pongo a pensar, es interesante cómo Dios actúa, o cómo Dios actuó en los tiempos pasados, que eso nos puede dar lecciones a nosotros. Si yo me preguntara, ¿cuántos de ustedes vienen armados? Todos levantarían la Biblia. Pero la pregunta sería: ¿cuántos saben utilizar el arma? Que es muy diferente. ¿Me entienden? Hoy en este tiempo la iglesia de Dios está armada con coraza y casco, como dijo el cuento. Pero ¿estará preparado para la lucha? ¿Estará suficiente listo para enfrentar? Es interesante que solamente dos hombres tenían armamento, y eran los líderes del pueblo. En el capítulo 14, el verso 1 y 2 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado
que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no le hizo saber a su padre. Una decisión, podemos decir que hasta cierta manera desobediencia, porque no le avisó al padre. Pero noten lo que dice el verso 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabad, debajo de un granado que hay en Migrón. La gente que estaba con él era como 600 hombres. ¿Qué lo estaba haciendo el líder supuestamente escogido? Sentado bajo la sombra, con 600 hombres, listo para la guerra, pero sentado no vamos a ganar nada. O te pones las armas y sales al frente, o te quedas como Saúl, sentado. Sin embargo, el otro que trae armas, ¿qué dijo? Vamos. Solamente tú y yo nos vamos. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué llamó a él si él bíblicamente no era líder? ¿Por qué lo llevó a él si bíblicamente no era escogido por Dios? Es interesante porque van a notar ustedes la obra que hizo este ayudante y no necesariamente ser líder. En el verso 6 al 13 vamos a notar algunos acontecimientos que ocurrieron. Del 6 al 13 dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Querido hermano, es el pensamiento central de todo esto. Si no aprendes más, por lo menos apréndete esto. Cuando un líder se pone en las manos de Dios porque dijo: vamos, tal vez Jehová. ¿A quién invocó primero? A Jehová, a Dios, al líder que él reconocía. Dice: vamos a la guarnición, en otras palabras, vamos a hacerle frente. Tal vez Jehová haga algo, y si no, pues ustedes se imaginan qué es lo que va a acontecer. Y el ayudante dijo: Señor, haz lo que esté en tu corazón y yo estoy contigo. Hermano, cuando el líder se levanta, la iglesia va a crecer. ¿Por qué? Porque los demás van guiados por lo que el líder va haciendo, pero siempre y cuando el líder esté dirigido por el Espíritu Santo. O de lo contrario, van a estar sentados bajo la sombra, bajo el líder supuestamente escogido por los hombres. En el verso 8 dice: dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Noten ustedes el verso 9: si nos dijeren así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. El líder tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y tiene que buscar señales. No se lanza solamente al vacío pensando que él conoce todo lo que va a acontecer. No, tiene que primero buscar señal, y tiene que haber una señal. Si esa señal no es positiva, quiere decir que entonces no va guiando la lucha. El líder tiene que ser inteligente y atento para ver qué señal Dios le da. Y el verso 11 dice: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen ¿de dónde? ¿Y de dónde? Las cuevas. ¿Dónde estaban escondidos? ¿Dónde está escondido el pueblo de Dios? ¿Dónde están los adventistas al séptimo día de Spartanburg? Escondidos. Mientras que la guerra está ardiente afuera. Escondidos en las cuevas, en las peñas, o se fueron para México. Digo, Jordán. No por los que se van, sino por los que se quedan. Hermano, el pueblo de Dios tiene que salir de los lugares. Los primeros que salieron son los que hicieron frente a la guerra. Y el verso
12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Cumplió la señal, ¿cierto o no cierto? Dice, si ellos dicen esto, quiere decir que el Señor nos los ha entregado. Y ellos subieron. Y noten lo interesante del verso 13. Y subió Jonatán trepando ¿con qué? Saben, yo me he puesto a pensar, ¿por qué Dios pondrá o se preocupará por pequeñeces? ¿Para qué tenía que poner manos y pies? ¿Acaso no total subieron y ya? Ah, no, pero es que Dios, los detalles son los que son significativos. Dice, con manos y pies. Quiere decir que entonces no iban caminando solamente, sino iban trepando. En otras palabras, cuando usted utiliza las 4 partes, las manos y pies, ¿qué indica esto? Que va a subir, porque si va a bajar, pues a lo mejor ni uno de los dos necesita, se puede rodar. Todo eso es una lección muy importante. Hermanos, la lucha es hacia arriba. No es derecho, no es plano. No todo es color de rosa. Siempre habrá conflictos, siempre habrá pruebas y siempre habrá errores. Si se cometen, se puede uno ir al barranco. Y dice, subieron verso 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y noten, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás, lo remataba. Leí esto en otra versión diferente, dice que Jonatán los iba tumbando, y el paje los iba matando. Es interesante. ¿Quién es el que traía las armas? Jonatán. ¿Qué traía el ayudante? Nada. Pero dice, la otra versión dice, Jonatán iba tumbando y el otro matando. Es interesante cómo los dos se unen para la guerra. Yo me pregunto, de nosotros, ¿quién era tumbando? ¿Y quién irá matando? O ni matamos, ni tumbamos, ni matamos. Porque todos están vivitos, o estamos vivitos. Y el verso 14 dice, y fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media cuadra de tierra. Dios ha señalado el comienzo. El segundo, lo primero que entendemos que como líder debo ser fiel al Señor y obediente a su palabra y esperar cuando Él me dice que debo intervenir y nunca intervenir en las acciones que Dios me pide que no haga. Cada persona tiene sus talentos y los pondrá a la disposición de la iglesia de acuerdo al talento que el Señor le ha dado. Yo no puedo pasar a cantar porque no es mi talento. Yo no puedo pasar a orar porque tal vez no sea mi talento. Yo reconozco el talento de la hermana Verónica Reséndez, lo reconozco. Pero imagínense si la hermana se pone aquí a cantar, de paso no sé si cantará bien, pero si se pone a cantar y no canta bien, ¿creen ustedes, al cabo que Dios lo va a arreglar? No, el Señor le ha dado talentos a cada uno y cada uno debe saber cuál es su talento, ¿me entienden? Yo debo de saber cuál es mi talento. A mí, no, honestamente les digo, casi no me gusta hacer obra misionera, ir tocando puertas por puertas. A algunos les gusta y qué bueno. Yo me gusta ir más directo. Hablar con una persona conocida y tratar de entablar un estudio bíblico. Es lo que me gusta. Pero cada uno tenemos talentos. En cambio, la persona que puede repartir centinelas tal vez no tenga el talento, el don de predicar o de hablar o de dar estudios. Piensa que puede, pero no es así. Dice que el Espíritu Santo le da dones a cada uno para levantar la iglesia. Así es que lo primero que debo tener en mente es eso, reconocer que Dios tiene en toda su iglesia todo liderazgo suficiente para que la iglesia crezca, pero cada uno en su área.
Segundo, el segundo principio, vamos así decirlo, que debo reconocer es que nunca vas a ganar la guerra si no te metes en ella. Si solamente te quedas sentado, nunca vas a ganar la guerra. Para ganar la guerra tienes que entrar a ella. Eso tengámoslo por seguro. Y en el verso 16, note usted lo que dice el verso 16. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ver quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje. Otra triste realidad. ¿Cómo es posible que él, siendo líder, no se vea ni se preocupaba por ver quién es que faltaba? Hermanos, esto es delicado. ¿Dónde está tu hijo? Jonatán era el hijo de Saúl. Sin embargo, en la guerra, o supuestamente a la guerra, no sabía ni dónde estaba, que había desaparecido. Hermanos, nuestros hijos, y digo como padre, es un tesoro especial. Y nadie los va a cuidar mejor que nosotros. No importa cómo sea, tu hijo es tu hijo. Pero si no lo cuidas, se puede perder. Ahora, si es para gloria de Dios, qué bueno. Pero tristemente el enemigo también está en guerra. Y si ese hijo no ha aprendido nada en su hogar, tenga la certeza de que no va a reconocer a Dios y mucho menos las señales que Dios le envía. Jonatán sabía quién era Dios, sabía por qué estaba luchando y dijo: Señor, dame la señal. Si cuando yo aparezca, cuando yo muestre a ellos, me dicen que suba yo a ellos, es una señal de que tú estás al frente. Él estaba atento y se cumplió. Por lo tanto, es muy importante que entendamos: nadie gana la guerra si no te metes en ella. Y el verso 18 dice: Saúl dijo a Abías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntaron Saúl a todo el pueblo que con él estaba. Llegaron hasta el lugar de la batalla, aquí que la espada de cada uno estaba envuelta. Otro incidente muy importante. ¿Sabes qué? Los líderes que no son puestos por Dios se preocupan en las actividades solamente de la iglesia. Se preocupan porque todo quede bien, y está bien, yo no digo que esté mal, pero cuando se trata de lucha, se trata de batalla, cuando las personas están muriendo afuera, tú debes de saber que tu trabajo es ir a la guerra. Saúl, después de haber estado sentado por no sé cuántos días, esperando que otros, o yo no sé realmente qué es lo que estaba esperando Saúl, que vinieran a ellos con 600 hombres, ¿qué es lo que iba a hacer? No sé, la Biblia no dice. Esperando. Y cuando miró el movimiento de guerra, que alguien lo había alborotado, lo primero que se preocupó: oh, está bien todo en la iglesia, los servicios, los cultos, todo está bien. Y Dios le dijo: a la guerra, en otras palabras. Las almas se están perdiendo. Los cultos son buenos, son necesarios, pero ninguna persona se va a convertir por un culto, a menos que vayamos y le demos la palabra de salvación. ¿Sí me explico? Hay que preocuparnos por las cosas, por los servicios, pero no son suficientes. El líder va a tratar de hacer todas las cosas bien, es lógico, pero siempre con un propósito. Cualquier culto, cualquier servicio de oración tiene que enfocarse en ganar un alma. Si no lo está haciendo, entonces no proviene de Dios. La escuela sabática, el culto divino, la sociedad de jóvenes son instrumentos que Dios nos da para ganar almas,
Pero si no se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, te estás preocupando porque quede bien, pero no estás en la guerra. ¿Sí me explico? Todo debe ser enfocado para ganar un alma. Una persona que viene por primera vez a la iglesia va a regresar dependiendo cómo está el servicio. Si el servicio no es espiritual, esa persona jamás regresará. Y es un alma que se puede perder. Tercero, en el verso 20 y 23 del capítulo 14 dice: juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Hago un paréntesis y después leemos el verso 22 y 23. Primero, cuando el líder se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Forma una revolución, alborota, en otras palabras, prende la mecha, prende la iglesia a la guerra, y como resultado, noten ustedes, pone los demás líderes o liderazgo a trabajar. ¿Por qué? Porque sencillamente puede estar sentado nada más. Número uno. Número dos, los hermanos que han salido de la iglesia regresan también. ¿Sí notaron lo que dijo el verso que siguió? Dejen leerlo, a lo mejor estoy leyendo mal. Verso 22. Verso 22. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. ¿Cuántos hermanos creen ustedes que fueron miembros de la iglesia y que han salido de la iglesia? Varios. ¿Qué se ha hecho por ellos? No sé. Pero cuando el líder genuino, el líder levantado por el Señor, no solamente entrará a la guerra, prenderá el liderazgo, y como resultado, los que estaban allá afuera, que habían sido parte aquí, regresarán otra vez a la iglesia y emprenderán la lucha juntos con el pueblo de Dios. Es una promesa y Dios la puede cumplir. Y el verso 23. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y el verso 23 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Ben-Abed. Tres principios, vamos a decir tres principios. El líder, número uno, debe ser fiel a Dios, tener fe, que Dios existe, que Dios es real y que va a actuar. Obediente a Dios. Número dos, va a emprender la guerra, no va a mandar a otros, él personalmente va a entrar a la guerra. Y como resultado, vendrán muchos de afuera, todos los que están escondidos saldrán, y entonces se dará a conocer. Y el verso dice, parece que pasamos por alto, dice que la tierra tembló. Cuando el pueblo de Dios se levanta, la tierra tiembla. Y cuando la tierra tiembla es porque Dios está trabajando. El factor que utilizó Jonatán, número uno, movilizó a Saúl. Número dos, movilizó al pueblo. Número tres, regresó a los que habían salido de la iglesia. Y número cuatro, sacó a los que estaban escondidos en cavernas y en montañas. Esto se le llama acción atómica o onda expansiva. Compuesto sin puesto, la persona dirigida por el Espíritu Santo saldrá a la guerra, hará toda la obra que el Señor le ha indicado, pero nunca ganará una batalla si nunca se mete a ella. Por eso el Señor dice claramente, el versículo que tuvimos como clave, el capítulo 13, el verso 6.
Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en las cuevas. No, este no es el verso, ¿sí? Con poco, con mucho. El 3. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, se hizo. No, pero es el capítulo 4, el capítulo 14, 6. Piense que no lo encontraba yo solamente para ver si ustedes están conmigo. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas y en fosos, en peñascos. Este no es. Ok, sí están conmigo entonces. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ve, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. En nuestro grupo pequeño ha habido ocasiones que nos hemos quedado como con 5 o 6, habiendo como unos 15, 20, pero así es esto. Algunos vienen y se van, bienvenidos y adiós, no hay problema, porque no hemos bajado hasta el límite que Dios puso, 2. Cuando lleguemos a dos hay que darle gracias a Dios. Cuando nos quedemos 1, entonces sí, hay que pensar seriamente, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré. Gracias, Señor, por tu presencia, porque creo que se manifiesta eso. En conclusión, solamente podemos decir, el liderazgo para el siglo XXI tiene que tener características, tiene que ser firme, leal, y tiene que estar consciente de que Dios lo ha escogido para una obra, y esa obra debe llevarse a cabo. ¿Me entienden? Es muy importante. Y termino con una historia que me contaron, no sé si la recuerdo muy bien, y la mayoría que fuimos a charlo la entiende. Se cuenta de un señor, un viejito, ya viejito, que puso de venta un burro, por 10 pesos. Y pasó por allí un pobre que se mantenía vendiendo leña, pero no tenía burro. Así es que cuando miró el sign, vamos a decir al estilo americano, el sign de venta, 10 pesos por un burro, dijo que era buen precio, pero como no tenía, tomó un tiempecito, empezó a buscar todo, a tratar de juntar hasta que juntó los 10 pesos. Cuando tenía los 10 pesos, dice que fue a ver el dueño del burro y le dijo: señor, veo que usted tiene de venta un burro, me gustaría comprarlo. Y el viejito le dijo: claro, dice, y le preguntan: ¿por qué lo vende? Bueno, en realidad yo estoy viejo, ya no lo puedo utilizar. Así es que ¿para qué lo quiero? Por lo estoy vendiendo. Pero por 10 pesos, sí, por 10 pesos. Mire, aquí lo traigo, dice, y le contó todas las moneditas que empezó a soltar allí, que era todo lo que tenía. Dice: pero ¿sabe qué? Tengo un problema. El viejito dijo: ¿cuál es el problema? Que no tengo establo donde ponerlo. ¿Por qué no me hace un favor? Aquí lo mantiene por unos 2 o 3 días mientras le hago un establo para que lo lleve a mi casa y lo tenga seguro. Y el viejito dice: no hay problema, dice, hay que se quede, ha estado varios años ahí, así es que un día o 2 o 3 no hay diferencia, que se quede, está bien. Y el nuevo dueño se fue, empezó a construir el establo. Cuando ya tenía listo, al tercer día regresó y le dijo: señor, ahora sí ya vengo por mi burro. A lo que el viejito le dijo: le tengo malas noticias. El burro murió ayer. Y el dueño dijo: bueno, pero pues entonces me va a regresar el dinero. Es que tengo otro problema también. Me gasté el dinero. Y el nuevo dueño dijo: bueno, ¿qué puedo hacer? Exigirle, no puedo. ¿Y sabe qué? Me voy a llevar el cuerpo del burro. Está bien, dice, ahí está, lléveselo. El hombre, como pudo, se lo llevó. Se perdió. Después de varios días, el viejito lo encontró al dueño del burro, contento, feliz. Y le pregunta: oye, ¿tú desde que me compraste el burro? Sí. ¿Y qué fin tuvo el burro? No, lo rifé. ¿Cómo? Sí, a $2 por ticket, por boleto. Vendí 100 tickets, 50, perdón. Vendí 50 tickets, fueron 100 pesos.
Uy, ¿qué hiciste cuando vino el dueño y miró que estaba muerto el burro? Pues le di sus 2 pesos y me quedé con 98. Hermano, esto se llama sabiduría. De lo peor puede salir algo bueno cuando se utiliza la sabiduría humana, pues cuanto más la sabiduría de Dios. Si nos ponemos en las manos de Dios, lo que no sirve para nada, en las manos de Dios puede ser mucho. Y Dios no obra por la multitud, sino por la persona que se consagre a Dios. En esta tarde, pasan las 12, mi invitación, querido hermano, querida hermana, si eres líder, reconoce que es un privilegio, pero reconoce que es una responsabilidad. Y Dios nos pedirá cuentas en su momento de lo que hagamos mientras nos dio la oportunidad. Que el Señor te bendiga en esta tarde y espero que lo tomes en el sentido espiritual.